Bien, pues entonces ahora les voy a presentar el efecto fraccionario de Talbot. Este efecto de fraccionario de Talbot es el mismo efecto, nada más porque sucede cuando no analizamos el campo de luz a la distancia de Talbot o la distancia ZT, sino que la analizamos en planos intermedios. La ecuación 4.1 es la ecuación del efecto Talbot. Entonces tenemos el campo periódico U es igual a la suma de coeficientes Cn. Aquí está la exponencial I2pi nx entre b, que es la serie de Fourier, que corresponde a la suma de ondas planas, por el factor de propagación, que ahora lo vamos a escribir de esta manera. Aquí nos falta un factor exponencial, aquí afuera, pero ese es un factor de fase constante. Entonces se lo podemos eliminar. Lo interesante va a estar aquí adentro, en este factor. Bien, entonces ahora nuestro factor de propagación lo vamos a denotar en la ecuación 4.2, que se parece al otro, como les decía, salvo por un factor. Y además aquí metimos ya la definición de la distancia de Talbot ZT, que vale 2p cuadrada sobre lambda. Entonces sustituimos aquí 2p cuadrada sobre lambda y regresamos al factor de propagación como lo teníamos escrito antes. Bien, entonces vamos a analizar el caso en que z, que es la distancia de propagación, vale zt sobre 2. Entonces, si sustituimos esta distancia en la ecuación 4.2, que es esta, el factor de propagación, nos queda que el factor de propagación que depende de n y de zt sobre 2, entonces nos queda, aquí sería zt sobre 2, se elimina zt y se elimina el 2 con el otro 2 que vamos a meter de z, y nos queda que es la exponencial de menos i n cuadrada por pi, cuyos posibles valores son 1 si n es par y menos 1 si n es impar. De aquí la importancia que me hacían en la clase de que para qué era la necesidad de separarlas de esta manera. Pues aquí ya salió la necesidad. Entonces, si sustituimos este valor o este factor de propagación en la serie o en la ecuación 4.1, entonces vemos que otra vez podemos escribir esta expresión como una diferencia de series para números pares o de subseries, una para números pares y la otra para números impares, que está escrita aquí en la ecuación número 5. Y como recordarán, esta expresión, la 4.5, es exactamente la misma que teníamos para el objeto periódico desplazado medio periodo. Entonces, fíjense lo interesante, porque entonces el campo periódico o el campo de luz que dejamos propagar una distancia zt sobre 2, resulta que vamos a obtener la misma expresión matemática que el campo periódico desplazado medio periodo. Entonces, ese es un resultado muy importante de la ecuación 4.6. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta el momento? Haciendo el resumen. Tengo un objeto periódico en el plano z igual a 0. Lo ilumino y lo dejo propagar. Simplemente voy analizando el campo de luz que se va propagando a lo largo del eje Z. Y entonces observo que en el plano zt sobre 2, o a la mitad de la distancia de Talbot, se observa que vuelvo a tener el mismo campo periódico, pero desplazado medio periodo, como que si el campo se hubiera desplazado medio periodo. Y sigo analizando y en la distancia zt vuelvo a obtener entonces la misma función f de x. Se observa entonces como simplemente por propagación libre, en el plano z igual a 0 tengo una función f de x y en el plano zt voy a tener la misma función f de x. Es decir, voy a tener una autoimagen. En el plano zt sobre 2 obtengo la imagen del objeto periódico cuando está desplazado medio periodo. Y como pueden ver, estamos formando imágenes idénticas del objeto sin necesidad de poner ninguna lente. Es decir, se obtienen las imágenes
de los objetos periódicos por simple propagación libre del campo de luz. Eso es lo interesante del efecto Talbot. Otro caso interesante ocurre cuando se analiza la distancia, el plano ZT sobre 4, es decir, a un cuarto de la distancia de Talbot. En este caso, el factor de propagación, otra vez que estaba aquí dado en la ecuación 4.2, sustituyo ZT sobre Z igual a ZT sobre 4, se elimina otra vez ZT y me queda 2 sobre 4, que es entonces menos I pi n cuadrada sobre 2, tal como está en esta expresión, la 4.7. Y entonces aquí también es necesario distinguir los casos en que n es par e impar. Y se obtiene que vale 1, el factor de propagación vale 1 cuando n es par, y menos i cuando n es impar. Pueden hacer este ejercicio en su casa, ¿no? Sustituyendo los valores y ver que eso es cierto. Entonces, nuevamente sustituyendo el valor del factor de propagación en la serie de Fourier o en el campo óptico, el que tenemos aquí en la ecuación 4.1, ¿no? Ahora mi factor de propagación vale 1 para pares y menos i para impares. Entonces puedo expresar esta serie, la 4.1, en términos de series para pares e impares, ¿no? O subseries pares e impares. Y para eso está expresado entonces en la ecuación 4.9. Nos vemos otra vez que es la suma, la diferencia de una serie para números pares y la otra para números impares, nada más que tengo un valor de menos i. Bien. Este factor, la subserie para números pares, es igual al campo óptico más el campo óptico desplazado a medio periodo dividido entre 2. Es decir, ustedes pueden hacer en casa este campo u de x expresado en una suma de subseries para números pares e impares más este campo periódico desplazado a medio periodo, que se representa como una diferencia de subseries para números pares e impares. Entonces, mientras esta es la suma, esta es la diferencia. Por lo tanto, la parte de la subserie para números impares se va a eliminar y me va a quedar dos veces la parte de números pares. Por eso divido entre 2. Similarmente puedo hacer esta expresión para números impares, la serie para números impares, y entonces voy a sustituir la ecuación 4.10 y la 4.11 en la 4.9. Y me queda de esta manera, en la 4.12. Entonces el campo óptico en X y en el plano Z igual a ZT sobre 4, sustituyendo la 4.10 y la 4.11, los dos tienen un medio, por eso lo pongo aquí, lo factorizo, un medio de esta subserie para números pares, por lo tanto es la suma de u de x más u de x menos p sobre 2 menos i, aquí está, sobre 2, o debido a la ecuación 4.11, de esta expresión. U de x0 menos u de x menos p sobre 2. Agrupando los términos aquí adecuadamente, voy a obtener entonces que es u de x por, voy a tener el 1 medio, va a quedar 1 menos i por este i, ¿no? Entonces factorizando es 1 medio por u de x por 1, todo eso multiplicado por 1 menos i. Y recordaremos en nuestros cursos básicos que tenemos que la constante o el valor 1 menos i es igual, expresado en fórmula de Euler, como la raíz cuadrada de 2 por e a la menos i pi cuartos, ¿no? Porque recordemos, en un plano complejo, en el eje X tenemos los reales y en el eje vertical tenemos los complejos. Entonces sería 1 en X y menos i en Y, ¿no? Entonces sería un ángulo a 45 grados. Similarmente, para el otro término, vamos arreglando términos, aquí me quedaría que u de x menos p sobre 2, saco el 1 medio, ese es otro factor, aquí tengo el otro, entonces me quedaría 1 menos i, que sería exactamente el mismo factor. Por eso aquí
pongo este factor común aquí para todos. Y entonces me queda esta expresión. U0 más I por U de X menos P sobre 2. Y ese es el campo que yo veo. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir simplemente que lo que yo veo a un cuarto de la distancia de Talbot es la suma de dos objetos. O sea, la suma del mismo objeto. Vamos a pensarlo así. U de X es mi objeto periódico. Y a ese objeto periódico le voy a sumar el mismo objeto periódico pero desplazado medio periodo. Nada más que el que estoy desplazando medio periodo está desfasado una cantidad I, que está acá. Eso se llama objeto de fase o un objeto que está en forma de escalón, porque tengo una parte del objeto que no tiene cambio de fase y el otro objeto que está desfasado I radianes.